Jesús, hoy quiere hablarte. Quizás pensás que lo que vivís es demasiado confuso, demasiado doloroso, demasiado grande para que Dios intervenga. Pero quédate acá, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo Jesús se revela en medio de lo imposible. No estoy hablando de historias antiguas sin valor. Estoy hablando de escenas reales que muestran a un Jesús que rompe esquemas, que confronta corazones, que abre los ojos de los ciegos, que levanta a los caídos, y que hoy puede hacerlo también con vos. Escúchame bien. En este video vas a entender por qué, incluso en tus días más oscuros, seguir a Jesús siempre vale la pena. Porque Marcos capítulos 7 al 9 no solo narran milagros, revelan cómo Dios actúa en medio de tus batallas más profundas. Muchos vivimos así. Nos sentimos atados por tradiciones que nos pesan, por culpas que no podemos soltar, por la sensación de que nuestra fe se volvió rutina. Otros cargamos con enfermedades, con angustias, con pérdidas que nos hacen dudar si Jesús sigue cerca. Quizás vos también te preguntás, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué siento que oro y nada cambia? Esa duda, esa herida, esa sequedad espiritual es el problema real. Porque cuando el corazón se enfría, cuando la fe parece apagarse, nos perdemos lo más importante, la voz de Jesús llamándonos de nuevo. Pero quiero que escuches esto. Pausa breve. No todo está perdido. Los capítulos 7 al 9 de Marcos nos muestran un recorrido impresionante. Un Jesús que confronta a los fariseos porque la religión vacía no puede dar vida. Un Jesús que abre los oídos de un sordo, que devuelve la vista a un ciego, que multiplica el pan cuando parecía no haber nada. Un Jesús que lleva a sus discípulos a un monte y se transfigura delante de ellos, revelando su gloria como Hijo de Dios. Todo esto tiene un mensaje, el mismo poder que transformó sus vidas hace 2000 años. Hoy quiere transformar la tuya. Así que quédate hasta el final, porque no es casualidad que estés viendo este video. Dios quiere hablarte directo al corazón. Marcos 7. Comienza con un choque directo. Los fariseos critican a los discípulos de Jesús porque no se lavan las manos antes de comer según la tradición. Jesús responde con firmeza: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Marcos 7:6. Visualiza la escena. Los líderes religiosos, indignados, señalando con dureza. Y Jesús, sin miedo, revelando que el problema no está en lo externo, sino en el corazón. ¿Cuántas veces también nosotros aparentamos estar bien por fuera, pero por dentro cargamos con orgullo, enojo, envidia o resentimiento? Jesús nos recuerda que la verdadera fe no es ritual, es relación. No importa cuánto cumplas reglas, lo que transforma tu vida es dejar que Jesús limpie tu corazón. Después, Jesús viaja a la región de Tiro y una mujer extranjera se acerca desesperada, pidiendo sanidad para su hija endemoniada. Al principio parece ignorarla, incluso la prueba con palabras duras. Pero ella insiste: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos». Marcos 7:28. Visualiza una madre de rodillas, con lágrimas, suplicando por su hija. Su humildad y fe conmueven a Jesús, y su hija es liberada al instante. A veces sentimos que no somos dignos, que no tenemos méritos para pedirle nada a Dios. Pero Jesús responde no a la perfección, sino a la fe. No importa tu pasado ni de dónde vengas. Un corazón humilde y perseverante abre la puerta a milagros. Más adelante, en Decápolis, le traen a Jesús un hombre sordo y con dificultad para hablar. Jesús lo aparta de la multitud, toca sus oídos y su lengua, y dice: «Efata», esto es, «sé abierto». Marcos 7:34. Y al instante, sus oídos se abren y su lengua se suelta. Visualiza la multitud mirando asombrada, el hombre gritando por primera vez con claridad, abrazando a los suyos entre lágrimas. Ese milagro no es solo físico, también simboliza cómo Jesús abre nuestros oídos espirituales y nos da una nueva voz. Quizás sentís que no escuchás a Dios, que tu oración es un silencio vacío. Jesús puede abrir tu oído y tu boca para que vuelvas a escuchar su voz y dar testimonio de Él. Marcos 7. Nos deja una verdad contundente.
Jesús no mira apariencias, mira el corazón. Él responde a la fe humilde y abre lo que estaba cerrado. Corazones, oídos, caminos. Pregúntate, ¿estoy viviendo una fe superficial? ¿O estoy dejando que Jesús limpie mi interior, transforme mi fe y me dé una nueva voz? En Marcos 8, otra multitud se reúne con Jesús. Esta vez son 4.000 personas. No tenían qué comer. Los discípulos dudan. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Marcos 8:4. Jesús toma 7 panes y unos pocos peces, da gracias y los reparte. Visualiza la escena. Miles sentados en el suelo, las canastas pasando de mano en mano y lo imposible sucediendo ante sus ojos. El desierto siempre parece lugar de escasez, pero en manos de Jesús lo poco se multiplica en abundancia. Quizás sentís que no tenés suficiente, ni fuerzas, ni recursos, ni fe. Pero lo poco en tus manos puede convertirse en milagro si lo entregas a Cristo. Después del milagro, los fariseos piden una señal del cielo para creer. Jesús suspira en su espíritu y dice: ¿Por qué pide esta generación señal? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Marcos 8:12. Visualiza el rostro de Jesús, triste por la dureza de corazón. No es falta de pruebas lo que nos aleja de Dios, es la incredulidad. Podemos ver milagros y aún así cerrar el corazón. Dios ya dio la mayor señal, Jesús mismo. No esperes fuegos artificiales para creer. Empezá a confiar en lo que ya viste de su fidelidad. En la barca, Jesús les advierte: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Los discípulos piensan que habla de pan físico, pero Jesús los corrige. Visualiza, los discípulos murmurando entre sí, confundidos, y Jesús recordándoles los milagros de los panes. La levadura es esa pequeña idea corrupta que se infiltra en el corazón. Orgullo, hipocresía, incredulidad. Cuidemos qué dejamos entrar en nuestra mente. Lo pequeño, cuando fermenta, puede arruinar toda la masa. Le traen un ciego a Jesús, y él lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea, escupe en sus ojos y le pregunta: ¿ves algo? El hombre responde: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Jesús pone otra vez las manos y ve claramente. Visualiza los ojos del hombre brillando al abrirse, mirando por primera vez con claridad, abrazando a quienes lo acompañaban. La sanidad vino en 2 etapas. Jesús mostró que a veces la fe y la claridad no llegan de golpe, sino en proceso. Quizás tu visión espiritual todavía está borrosa. No te desanimes. Jesús no deja a medias lo que empieza. Él completará la obra en vos. Jesús pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy? Marcos 8:29. Pedro responde: tú eres el Cristo. Visualiza un silencio tenso, todos mirando a Pedro, y Jesús confirmando esa verdad con su mirada. Esa pregunta sigue viva hoy. No basta con lo que otros dicen. Cada uno debe responder personalmente quién es Jesús para su vida. No es religión, es relación. Jesús quiere ser tu Señor, no solo un personaje de historia. Jesús comienza a hablar de su sufrimiento, muerte y resurrección. Pedro lo reprende, pero Jesús lo confronta. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Marcos 8:33. Luego llama a la multitud y declara: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Visualiza el rostro serio de Jesús, las multitudes escuchando en silencio, entendiendo que seguirle no era comodidad, sino entrega total. El verdadero discipulado no es un camino fácil, es renuncia, pero también vida plena. Seguir a Jesús no siempre evita el dolor, pero da propósito eterno. La cruz no es un peso sin sentido, es el camino a la verdadera libertad. Marcos 8 nos deja 3 grandes lecciones. 1. Lo poco en las manos de Jesús se convierte en abundancia. 2. La fe no puede ser superficial, necesita visión clara y corazón abierto. 3. Seguir a Cristo cuesta,
pero vale más que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan y los lleva a un monte alto. Allí su ropa resplandece y aparece junto a Moisés y Elías. Visualiza el rostro de Jesús brillando como el sol, los discípulos cayendo al suelo, una nube que los cubre y una voz que dice: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Marcos 9:7. La transfiguración no fue un espectáculo. Fue un recordatorio de que Jesús es más que un profeta. Es el Hijo de Dios. Cuando tu fe se tambalea, recordá esta verdad. Jesús no es solo un maestro. Es el Salvador glorificado, digno de toda tu confianza. Al bajar del monte, encuentran a una multitud discutiendo. Un padre desesperado clama: «Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros». Marcos 9:22. Jesús responde con firmeza: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». B. 23. El padre llora: «Creo, ayuda mi incredulidad». Visualiza el joven retorciéndose, la multitud expectante, Jesús ordenando al espíritu inmundo salir. El muchacho cae como muerto, pero Jesús lo toma de la mano y lo levanta. La fe no es ausencia de dudas, es confiar aún en medio de ellas. Podés hacer tuya la oración del Padre: «Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad». Jesús no rechaza un corazón sincero. De camino por Galilea, Jesús vuelve a enseñar: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero resucitará al tercer día». Marcos 9:31. Visualiza los discípulos en silencio, sin entender, temerosos de preguntar. La gloria de la transfiguración y el poder de los milagros estaban ligados a la cruz. Jesús no escondía el costo de la redención. Seguir a Cristo no es solo vivir victorias, es aceptar el camino de la cruz con la esperanza de la resurrección. En casa, Jesús pregunta a los discípulos de qué discutían. Ellos callan. Habían estado peleando por quién sería el mayor. Jesús se sienta, toma a un niño en brazos y dice: «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Marcos 9:35. Visualiza el niño en brazos de Jesús, los discípulos bajando la mirada, avergonzados. El verdadero liderazgo en el reino no es poder, es servicio. ¿Querés ser grande? Comenzá sirviendo en lo pequeño, en silencio, sin esperar aplausos. Jesús advierte con palabras duras: «Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar». Marcos 9:42. Visualiza el rostro serio de Jesús, la multitud escuchando en silencio, entendiendo el peso de sus palabras. El pecado no solo daña tu vida, puede herir la fe de otros. Nuestra vida debe ser un testimonio. Cada palabra y acción cuenta, porque hay personas mirando en busca de un reflejo de Cristo. Marcos 9 nos enseña 4 verdades poderosas. 1. Jesús no es solo maestro, es el Hijo glorificado. 2. La fe sincera, aunque débil, atrae la misericordia de Dios. 3. El camino del reino pasa por la cruz. 4. La grandeza verdadera está en la humildad y el servicio. Ahora quiero que pienses en todo lo que acabamos de recorrer en Marcos 7, 8 y 9. No fueron simples historias antiguas, fueron ventanas a tu propia vida hoy. Marcos 7 nos confrontó con una verdad. Podés cumplir tradiciones, aparentar religiosidad, pero si tu corazón está lejos, nada de eso vale. Pregunta: ¿qué hay en tu corazón que necesita ser purificado por Jesús hoy? Marcos 8 nos mostró que Jesús no solo multiplica pan y peces, también nos pide cargar la cruz. Pregunta: ¿estás dispuesto a perder algo, comodidad, orgullo, planes propios, para ganar la vida que Él ofrece? Marcos 9 nos llevó de la gloria de la transfiguración al dolor del Padre desesperado, al llamado a la humildad y al servicio. Pregunta: ¿dónde estás vos en esta historia?
¿En la montaña, buscando gloria? ¿En el valle, luchando con tu incredulidad? ¿O peleando por ser el primero cuando Jesús te llama a servir? Jesús no es un personaje del pasado, es el mismo que hoy puede calmar tu tormenta, Marcos 4, romper tus cadenas, Marcos 5, dar vida a lo que está muerto, Marcos 5:41, multiplicar lo poco que tenés, Marcos 6:41, purificar tu corazón, Marcos 7:6, mostrarte que seguirlo vale más que todo, Marcos 8:34, transformar tu incredulidad en fe, Marcos 9:24. Jesús no vino a calmar primero tu tormenta, vino a calmar tu corazón. Deja que esa frase se grabe en vos, porque cuando el corazón encuentra paz en él, todo lo demás toma su lugar. Amigo, si este mensaje habló a tu vida, no te quedes en silencio. Hace algo concreto ahora mismo. 1. Escribí en los comentarios, quiero seguirte, Jesús. 2. Dale like y compartí este video con alguien que necesite escuchar que todavía hay esperanza. 3. Suscríbete para que juntos sigamos caminando en fe, descubriendo cada semana cómo la palabra de Dios sigue viva y poderosa. No lo postergues. Hoy es el día para levantarte, para creer, para volver a Jesús.